No, mira la tacho de basura, no es que rebalsa nomás. No, basura es para qué. Acabo de tirar la ensayo, toda la hoy que me quité todo. Sos, la verdad, terrible. Hola. Hola, buenas tardes, profesor. Buen día, profe. ¿Escucha? Ahí, Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, doctor. Bueno, Sí, bárbaro. perfecto. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, ¿cómo vienen con los otros temas? ¿Tienen alguna duda, algo que quieren que reforcemos? Por ahora, ¿estamos bien? Papá, de poner tu bombacha y tus medias inmundas a lavar. ¿Cómo, perdón? No sé si alguien me preguntó algo, no la escuché. Termine su todo. Bueno, les pido que prendan las cámaras, todos los que están acá presentes. Muy bien. Y vamos para los que no nos conocemos, bueno, yo soy el escribano Fernández Puentes. Estamos a cargo de la comisión con el doctor Nogués y un poco a cargo de la materia, porque la materia, el doctor Acosta, que era el titular, hace un par de años se acogió a los beneficios de la jubilación. Y estamos, de hecho, tratando de llevar esto lo mejor posible. Así que aquí estamos. Feliz día, profe, antes de empezar. Gracias, gracias. Feliz día. Se hubiera estilado una manzanita, ¿no? En mi época a la maestra se le llevaba una manzanita. Bueno. Ahora un saludo nada más.
virtual. Por ahora, en otro momento me harán un asado, las chicas verán. Dale eso que sobró la papita a la carga de afuera. No me van a prometer un asado ni una pastafrola porque nunca me cumplen. ¿eh? Bueno, hay alguien con la cámara abierta y con una voz potente. Bueno, vamos a tratar de ver... No sé quién es, que tiene problemas con la puerta del garage. Vamos a tratar de ver dos contratos, el contrato de corretaje y el contrato de consignación. Que tienen de los dos contratos, gracias a la cuarentena el año pasado, actualizamos bastante el material y me acuerdo perfectamente, hay que estar bastante con tiempo, para no decirlo, para escribir un trabajo de consignación, porque es un contrato un poco atractivo, diría yo, ¿no? Es un contrato como que uno no lo ve hasta que lo choca, ¿no? Pero no digo que no es un contrato importante, es un contrato muy importante, pero no hay mucha cosa escrita de contrato de consignación, así que aprovechando el año pasado el encierro de la cuarentena, escribí unas cositas sobre contrato de consignación que lo pueden consultar. Y creo que ya estaba escrito o lo mejoré el tema del contrato de corretaje. Un segundito. Así que bueno, el contrato de corretaje y contrato de consignación, diría tanto como otros, pero estos particularmente, tienen mucho que ver con lo que es la representación, ¿no? Y el mandato. Lo que es la teoría general de la representación y el contrato de mandato. Eso nosotros lo deberíamos tener ya un poco, diríamos, conocido, porque venimos de contratos, venimos de los derechos civiles, y el contrato de la representación, y particularmente el contrato de mandato, es un contrato, diríamos, de características, yo podría decir, neutras entre lo civil y lo mercantil. Yo no creo que, ni sé, es una opinión, no, la verdad no me he detenido mucho a pensarlo, pero ni diría que es un contrato mercantil ni un contrato doméstico. Porque la representación, gracias, la representación es un instituto que opera tanto en las cuestiones domésticas como en las cuestiones mercantiles y empresariales. Miren la representación parental, la representación de los padres para con los hijos, y otros casos netamente familiares, y miren, por ejemplo, el contrato de corretaje, que es un contrato que utiliza la figura de la representación en una de sus facetas. O sea que es un contrato, es una relación jurídica, la representación, que toma toda la actividad jurídica, desde lo doméstico a lo mercantil. Repasemos. Tenemos lo que es la representación como instituto, que permite que alguien celebre actos en representación de otro, invocando, acreditando, o a veces argumentando, exhibiendo una representación aunque no la tuviere, ¿no? Así, de manera tal que yo ante terceros puedo estar exhibiendo la capacidad de representar u obligar a alguien y o actuar en interés de esa persona. Es decir, un montón de posibilidades que se van a dar, por las cuales yo puedo actuar como mandatario, invocando, acreditando, o en interés de otro. Lo digo en todas las facetas posibles.
Es decir, el actuar del acto jurídico individual, artesanal, donde yo pago y retiro una mercadería, firmo un contrato y el co-contratante está enfrente mío y me lo firma, al gran negocio empresarial, por ejemplo, de la franquicia, o de la agencia, o de la concesión, en todos esos aspectos, en todas esas distintas modalidades económicas y empresariales, existe la estructura de la representación. Es como un edificio de la universidad, que es una estructura de hormigón, como todos los edificios, y esa estructura es la representación, y las distintas aulas son las modalidades de representación, ¿no? Por poner un ejemplo. Y podemos observar, siempre en estos casos, repasando un poquito la representación y el mandato, que deberíamos, ¿no?, recordar ese articulado, repasarlo un poquito, nunca viene mal, que hay dos grandes clases de representaciones atendiendo a los negocios y a las actividades empresariales. La representación, por ejemplo, más atípica en la actividad mercantil, que es aquella más atípica, dije, en la actividad mercantil, que es aquella que yo, como empresario, o antes decíamos comerciante, titular de una unidad económica, de una unidad de explotación, de una empresa, le doy poder a alguien para que me la administre en mi nombre y representación. Esa sería una situación jurídica que en el derecho empresarial no la vamos a encontrar. Ese tipo de representación, que es un mandato con representación, lo vamos a encontrar típicamente en la actividad de los negocios civiles, de los negocios familiares, de los negocios domésticos. Por ejemplo, en el caso que los padres representan a los hijos por la representación parental, o yo quiero vender un inmueble que tengo en Córdoba y para no ir hasta Córdoba le doy un poder a alguien para que vaya y lo venda, y firme la escritura y entregue la posesión. O sea, el negocio típicamente familiar o doméstico. Pero el negocio empresarial, el empresario no quiere obligarse frente a terceros, quiere expandir sus negocios, quiere tener más bocas de expendio de su servicio, de su producto, pero no quiere obligarse frente a tantos terceros, porque es precisamente lo que él no quiere. Si él vende vasos de vidrio como este, en Mar del Plata le va muy bien, quiere venderlos en Balcarce, quiere venderlos en Buenos Aires, quiere venderlos en Córdoba y quiere exportar vasos a todo el mundo. Entonces, él va a buscar ¿qué? Figuras, que terceros, que representen su marca, su empresa, su negocio, vendan el producto pero no me obliguen a mí como empresario, como titular del establecimiento, de la marca, ante terceros. Eso es lo que se llama mandato sin representación, donde unos intermediarios, comisionistas, vamos a decir, en algunos casos podemos hablar de concesionarios, o de agentes, o de corredores, o de consignatarios, cada uno de estos después vamos a ahondar, va a imitar, va a representar, va a utilizar con mi consentimiento mi marca, y va a realizar una representación impropia, y no me va a obligar frente a terceros. Es lo que antes en el Código de Comercio Derogado era la comisión, que era una representación impropia. El típico caso de una representación impropia es el corredor, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el concesionario automotriz, que también vamos a ver. El franquiciado, que ustedes vieron. El franquiciado tiene una representación impropia de la marca que representa. El señor que explota McDonald's, acá en Mar del Plata, no obliga a McDonald's, la corporación mundial, por el hecho de la hamburguesa que está vendiendo, ni por el empleado que contrata.
ni por los impuestos que debe pagar, pero que no lo obliga, pero tiene la facultad de representar la marca. Es una representación que denominamos impropia. Entonces, en estos casos recuerden siempre que en las representaciones tenemos una fase interna y una fase externa. Yo realizo un contrato con mi franquiciado, yo soy el franquiciante, y el franquiciado realiza un contrato de franquicia. Esa es nuestra relación interna, que es un contrato de franquicia. Y ese señor franquiciado va a celebrar contratos con otros, representando mi marca, no obligándome y ejerciendo actos dispositivos, actos de administración, utilizando mi marca, a la cual está facultado, pero no me va a obligar. Esa es la faz externa de esta relación económica, ¿no? Esta relación compleja, multilateral, que es la representación. ¿Ven? Ahí tienen un caso que ustedes ya han visto de franquicia, del señor de McDonald's, el señor franquiciado de McDonald's, es decir, la corporación McDonald's, el comerciante o empresario local que contrata y logra la franquicia de McDonald's, y los terceros contratantes con él. Los empleados, los proveedores, el señor que le alquila el local, el fisco, los gremios, los sindicatos, etc. Todos esos que vienen a querer predar, atacar el patrimonio para lograr satisfacer sus créditos, no pueden ir contra McDonald's Corporación porque el señor franquiciado es un representante impropio. Bueno, quería repasar brevemente estas cuestiones para que ustedes, si el que lo tenga, diríamos, estos temas ya los navegue con tranquilidad, y el que no, que tenga cierta duda, repasémoslos. Porque es importante que volver sobre la figura del mandato. Lo vamos a utilizar siempre. Yo soy escribano, no ejerzo la abogacía, pero hacemos un fideicomiso, hacemos sociedades anónimas, hacemos desarrollos empresariales, de barrios, no sé, de empresas de seguridad, y siempre hay que tener la figura del mandato, ¿no? Es como, por lo menos para mí, tan importante porque te aclara todas las situaciones jurídicas y las relaciones de responsabilidad y de los contratos. Bueno, uno de los empresarios, comerciantes, que más ha utilizado la figura del mandato sin representación o la comisión, es el corretaje. Y el corretaje es uno de los actividades empresariales o actos de comercio, como decíamos antes, más antiguos del hombre, junto con el transporte, junto con la permuta, junto con el canje, ¿no? El canje de mercadería por mercadería, ovejas por sal, no sé, lamentablemente en alguna época se permutaban personas, esclavos por dinero, o por divisas, en la época antigua, o determinados bienes se intercambiaban. Es decir, la permuta, el transporte, el corretaje, fueron los actos más antiguos que podemos considerar originarios de lo que es hoy una actividad empresarial, o actividad económicamente organizada, o actos de comercio, como decíamos antes. Y el comisionista o corredor, como lo reconocemos hoy, es un sujeto que intermedia entre la oferta y la demanda. Si nosotros siempre tratamos de hacer hincapié en algunas terminologías, algunas palabras, ¿no? Y la palabra que acá nos va, si uno usa un gráfico manual o lo escribe en una hoja de Word o lo hace un machete como una hoja escrita, yo les diría que pongan le escriban la palabra mediar y le pongan un globito y lo pongan un color destacado, si quieren. La palabra mediar. Porque, por ejemplo, yo cuando les hablé, ya creo que le hablaron de agentes, yo creo que la palabra testigo, la palabra conducente a un razonamiento correcto, en agente es la promoción.
la palabra promoción. Y en franquicia, si me permite, yo diría que la palabra clave de la figura de franquicia es la imitación. O sea, hay palabritas que están a veces en los códigos, en algunos lugares medias escondidas, o por ahí pueden no estar, pero yo sugiero fijarnos en eso, porque mañana ustedes tienen, yo le digo corretaje, y ustedes tienen que, sería para mí como una regla, y que nos va a abrir a la memoria y va a disparar el recuerdo, a la palabra mediar. Como los mediadores, como las mediaciones extrajudiciales, ¿no? Que hoy están tan en boga. En el artículo 1345 dice que hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios. A mediar en la negociación o conclusión de unos varios negocios. La mediación o intermediación es la figura clave de este sujeto, este corredor, que tiene un significado muy útil para el entendimiento del instituto, porque hay veces que el articulado nos genera alguna confusión. Y en este caso no, porque utiliza una palabra que es correcta, que es la mediación. Tenemos que definir el corredor, es un sujeto, una persona humana o persona jurídica, también puede ser corredor, que intermedia entre la oferta y la demanda, que media entre la oferta y la demanda, y que una de las partes lo requiere para mediar, negociar y concluir ese contrato, o esa negociación. Mediar para, y encargado por una de las partes que denominaríamos comitente, corredor y comitente, para iniciar, proseguir y finalizar una negociación, de la cual yo no quiero intervenir como comitente. No quiero intervenir por una serie de razones, básicamente porque no estoy capacitado para esa negociación. Es decir, yo sé hacer vasos, les ponía este ejemplo, ¿no? Y mi empresa es muy buena haciendo vasos, pero no vendiéndolos. Yo soy muy bueno haciendo hamburguesas, y logro hacer la hamburguesa más rica del mundo, pero no tengo la capacidad para crear los canales de comercialización para llegar hasta el último consumidor del planeta, ¿no? Y ahí se creó la figura jurídica y la red mundial, por ejemplo, de McDonald's o de Burger King o de tantas otras. El corredor, entonces, va a mediar entre un interés y un interés que hay que ubicar. Entre el interés, por ejemplo, de vender un inmueble y alguien que va a encontrar el corredor que quiera comprar ese inmueble. Entonces, la función del corredor es unir a la oferta con la demanda. Si en la actividad valplatense o en la actividad bonaerense, diríamos en la provincia de Buenos Aires, el corredor inmobiliario ha sido el sujeto con una fuerte preponderancia económica, ¿no? Con una fuerte historia económica. Estamos hablando de derecho privado o el derecho empresarial argentino 2021. No estamos hablando del derecho en Austria o en España. Hoy nuestro país, nuestra historia jurídica ha hecho que, y más en Mar del Plata, sí, ahí me agrega un compañero de ustedes, el corredor y martillero público ha sido un sujeto de una trascendencia social enorme. En una ciudad, especialmente como Mar del Plata, con un desarrollo inmobiliario y una historia inmobiliaria y constructiva de desarrollo inmobiliario y de crecimiento inmobiliario enorme. Entonces, el contrato de corretaje y el corredor son sujetos de una importancia
fundamental en la historia de nuestra ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El contrato de corretaje va a ser es un contrato absolutamente típico, oneroso, que importa una obligación de resultado, no requiere una formalidad expresa, y tiene una característica que el sujeto que la celebra, el corredor, es un profesional. Situación que no lo tienen otras situaciones contractuales, como por ejemplo la agencia, la franquicia, la concesión, o lo que fuere. El corredor inmobiliario, el martillero y corredor público de hace varios años, es un profesional habilitado por las universidades nacionales, al rango de un escribano, de un médico, de un abogado o un contador. El corredor inmobiliario, a raíz de la sanción de la ley 25028, se requiere título universitario para poder colegiarse en el colegio departamental. El martillero y corredor público en la provincia de Buenos Aires, para ejercer legalmente la profesión, tiene que tener colegiación y título universitario y ser mayor de edad. Serían los 3 requisitos: colegiación, título universitario y ser mayor de edad. Bueno, luego requisitos formales, ¿no?, importantes, pero diríamos los 3 aspectos fundamentales son esos. Entonces estamos en presencia de un intermediario profesional que ejerce una actividad empresarial, o antes decíamos, ejerce un acto de comercio. Entonces podríamos preguntarnos, ¿o es un profesional o es un empresario? No, es un empresario, pero con un título profesional habilitante expedido por la Universidad Nacional. Como tenemos en nuestra universidad pública, como hay en otras universidades privadas, la carrera de martillero y corredor público, que dura 2 años y medio, y que hay que dar un montón de materias. Entre esas, derecho mercantil también, civil, procesal, remate, tasaciones, estadística, evaluación de objetos de arte, derecho civil, les dije, derecho comercial, bueno, notarial y registral. Es una carrera, entonces eso le da una nota particular. A ver cómo estamos de tiempo, que no quiero pasarme mucho con corretaje y hablarles también de consignación. Acá tengo el machete de mi trabajo, o sea que no es un machete, es una ayuda a memoria. Esa es la diferencia. Pues lo hice yo. No es que no me acuerde, pero lo leo y no dejo de decir cosas que quería decir. Tenemos 2 órdenes legislativos. Vieron que este país, no sé si, creo que vamos a estar todos de acuerdo, eso es un poquito complicado. Vamos a decir, un tantito complicado. Entonces también las leyes son complicadas. Bueno, tenemos una ley, tenemos 2 órdenes legislativos, el nacional y el provincial. A nivel nacional tenemos una ley, la 2266, pero a nivel provincia tenemos la 10.973, que es la ley que regula el ejercicio del corretaje y el remate en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la ley nacional regula a nivel nación y la ciudad de Buenos Aires, y por el Estado federal que tenemos, que bueno, sería un poquito discutible, es decir, si nuestro sistema en la legislación dice que es federal, pero en muchos casos no se ve. En este caso se ve, ¿por qué? Porque la nación delegó a las provincias que la posibilidad de regular sus profesiones. Como los notarios tenemos la ley 9020, ustedes los abogados tienen la 5177, y los martilleros y corredor público tienen la 10.973. Una ley provincial que regula el ejercicio de la profesión. Entonces podemos ordenar un poquito esto diciendo, el contrato de corretaje lo regula el Código Civil y Comercial. El ejercicio de la profesión lo regula la ley provincial.
Y también la ley provincial regula la existencia, funcionamiento y características del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. ¿Está bien? Esa diferenciación que nos quede clara. Es decir, vamos a abrevar en la norma nacional para dilucidar cuestiones del contrato. Y vamos a abrevar en la ley provincial para determinar la modalidad, obligaciones y derechos y forma de ejercicio del corretaje en la provincia de Buenos Aires. Bien. Naturaleza del contrato, dijimos, típico, aformal, oneroso, bilateral, consensual, y cuyo actor principal es un profesional que vincula su efectividad y derecho de cobro de la comisión a un resultado eficiente de su gestión. Eso lo tienen en el trabajito que tienen ahí subido. Derecho al cobro, bueno, derecho al cobro de comisión. Un tema importante, ¿eh? O ese vamos a ver si lo vemos. La función del corredor, entonces, antes de ir al derecho de cobro de comisión, vamos a la situación, diríamos, yo les puedo, siempre consejo de viejo, o de viejo que repite las cosas, o de las dos cosas, un viejo que repite las cosas. Como hacemos la gente grande, ¿no? Siempre traten de entender el negocio de su cliente. Si no entendemos el negocio del señor que tenemos ahí enfrente, que es un corredor y martillero público, no le podemos asesorar. Entonces le tenemos que decir, a ver, contame, ¿cómo ganas guita? ¿O por qué perdiste guita? ¿Por qué quebraste? ¿Por qué tenés un montón de empleados y te ganás tanto dinero y vas a tener, por ejemplo, una sucursal, etcétera, etcétera? Entender el negocio, no jurídicamente, económicamente. Entonces, económicamente, ¿cuál es el negocio del corredor público? Aclarando que el martillero es el que subasta inmuebles. Subastas que pueden ser de carácter público, judicial o privado, que hacen los remates privados, ¿no? La subasta no vamos a dejar. Dentro de la ley 10.973 está el martillero y corredor público. Son profesiones que están emparentadas por la colegiación, unidas por la colegiación común. Ambos ejercen una intermediación, ambos intermedian entre la oferta y la demanda, porque el que subasta busca oferentes a su interés, busca clientes, pero lo hace en forma actuada y por orden de un juez, la subasta. Y ahí el martillero actúa como auxiliar del juez, auxiliar de la justicia. El remate y la subasta lo vamos a dejar porque eso inclusive lo ven suficientemente en procesal. El corredor va a realizar un contrato con, por ejemplo, alguien que desee vender un inmueble o comprar un inmueble. Típicamente es el que desea vender un inmueble, con el que va a celebrar un contrato de corretaje por un tiempo, generalmente son temporales estas relaciones contractuales, y el comitente propietario, titular de dominio del inmueble, le va a encargar la venta del inmueble, por decirlo de una manera vulgar. Le va a dar una orden de venta, que es lo que habitualmente los corredores hacen firmar a sus clientes. Y el comitente, entre paréntesis, titular del inmueble, le va a decir, autorizo al martillero y corredor público, fulano de tal, registro tal, a vender mi inmueble, cito, en calle tal, de departamento tal, piso tal, de tantos metros cuadrados, a ofrecerlo a la venta en la suma de $40.000, de contado. Lo autorizo a ofrecerlo. Se firma si es un contrato. Ese es el contrato de corretaje. No más ni menos. Donde yo requiero la intervención de un profesional colegiado y matriculado,
y le doy instrucciones para el ejercicio de la comisión y del corretaje. Este señor con eso sale a su cartera de clientes, sus redes sociales, sus canales de comercialización, sus clientes, sus inversores, sus personas conocidas, y va a conseguir a alguien que esté dispuesto a pagar algo parecido a $40.000 por una unidad de ese tipo. Por ejemplo, va a conseguir a alguien que diga, no, yo puedo pagar 35, me gusta ese departamento, pero ofrezco 35. Entonces lo va a llamar, le va a mandar un WhatsApp, y le va a decir, mira, hay un interesado en 35, no, ni loco, 37.000 libre de gasto, se la transmite al otro. El otro dice, no, gastos compartidos, y sin comisión, y con comisión, con gasto de escribanía, y debo impuestos, y estoy embargado porque tenía un juicio, no sé qué, bla, bla, bla. Y el martillero, el corredor público va y viene en eso, intermedió, hasta que las partes se ponen de acuerdo y celebran el contrato. Esa es la función del corredor, el comisionista del corredor inmobiliario acá en Provincia de Buenos Aires. En todo el país, prácticamente es una figura generalmente idéntica en toda la geografía del país. Perdón, profe. Sí. Volviendo al tema que usted había dicho del negocio, donde está el negocio de la persona, digamos. En cuanto al cobro de honorarios del corredor, ¿está regulado en la ley o se determina? Exactamente, sí. La ley establece un quantum mínimo y un máximo honorario que es de orden público. Que no es, el máximo o el mínimo no es negociable. Entonces, la jurisprudencia ha reconocido que el honorario es de orden público, por lo cual renuncias a cobro de honorarios o comisiones, como se denomina, no son válidas, sin una negociación entre un máximo y un mínimo. Exacto, pero que no exceda ese máximo ni que sea menor a ese mínimo. Exactamente, ni debajo de ese mínimo. Perfecto. Entonces, ahí ven esa cuestión que les marcaba al principio de la mediación, intermediación. Por eso decimos que el corredor es independiente de las partes. Y el agente de comercio es un intermediario que no es independiente. El código eso hay, vamos a ver luego que, no sé si vieron Agencia, creo que sí, ¿no? Agencia. En algún caso habla de cierta situación de independencia de la gente. Ahí yo creo que el código lo confunde un poquito el tema, en ese acápite de no es feliz la redacción. ¿Por qué digo que el corredor es independiente? Porque él no está sometido jurídica, económica, ni administrativamente a ninguna de las dos partes cocontratantes. De las partes cocontratantes. Digo expresamente, no es que me tartamudeé, sino que quise decirlo. Porque los que contratan son ellos, él está ajeno al contrato. Él no es parte de ese contrato de compraventa que va a terminar celebrando las partes. En cambio, el agente de comercio, cuyo sujeto más típico es el productor de seguros, a mi humilde entender, es un sujeto fuertemente dependiente de una marca. Por ejemplo, de una empresa de seguros. El agente de seguro, que seguramente todos tenemos algún amigo que es agente de seguro, que se caracterizan por ser bastante insistentes, ¿no? Intensos, como dicen ahora los chicos más jóvenes. Nosotros antes decíamos hincha algo, una mala palabra. Ahora los chicos dicen sos intenso. Papá, mis hijos me lo dicen, ¿no? Papá sos intenso. Una forma delicada de decir lo otro. Ese es el típico productor de seguro. Te compraste un auto y te dice, ¿lo tenés asegurado? Yo tengo la mejor compañía, la prima más baja, y todo por internet, y te lo facilito, bueno, hasta que te cansa y le decís, bueno, asegurámelo porque no te quiero escuchar más. Bueno, ese es el agente productor de seguros.
Pero típicamente el agente productor de seguros tiene una fuerte dependencia con una marca, que es la empresa de seguro que él representa. En cambio, el corredor inmobiliario no depende de nadie. Es como, es equidistante, autónomo, no dependiente de ninguna marca, de ninguna empresa, de ningún proveedor, sino solamente de alguien que le pide que intervenga en una negociación y la finalice. Bien. Para poder ver consignación también, yo trato de que no agotar el tema, es decir, bueno, le planteo los 2 o 3 temas más importantes de la cuestión de corretaje y ustedes obviamente van a tener que profundizar el tema. Así que volvemos la próxima clase, pero quiero ir como dejándolo, ¿no? Mañana me dicen, doctor, explíquenos derecho de cobro de comisión, que lo leí, no lo entendí, bueno, se los explico. Pero quiero hacer hincapié en el ejercicio de corretaje de personas jurídicas, que es un tema de fuerte... Está en las obligaciones del corredor, bueno, hay miles de temas, artículos 54 y 45 de la ley 10.973, las obligaciones documentales, registrables, libros, actos prohibidos, actos permitidos por el corredor, etcétera, etcétera. Hay muchos temas. Pero el Código Civil y Comercial, en el artículo 1346, estableció una cuestión relativamente bastante novedosa, que es decir, que el corretaje puede ser ejercido por las personas jurídicas. La cuestión que nos vino un poquito como decía un querido profe, a cierta perplejidad jurídica. A decir, ¿de qué me está hablando? Si intermedia, comunica, media, asesora, intercambia opiniones, toma decisiones, una persona jurídica. También una persona jurídica podría hacerlo, pero siempre que hablamos del corredor hablamos de la persona, lo pensamos como la persona humana. Como que me hables que puede ejercer la medicina una persona jurídica. O sea, inicialmente me podría sonar a eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión viene por otro lado, vamos a decir. La ley expresamente establece que la intermediación puede ser ejercida por personas jurídicas. La ley de 1973 esto no lo permite. O sea, yo creo que acá hay una colusión, una violación, una derogación o intento de derogación de alguna parte de la ley de 1973, ya que la ley posterior o ley especial, que sería la unificación civil y comercial, habría derogado algún aspecto de la 10.973, permitiendo que ejerzan el corretaje las personas jurídicas. Esa sería una interpretación que no comparto. ¿Qué quiso hacer el legislador con esto? Y la verdad que no me cuesta seguir la línea de razonamiento de qué quisieron hacer. Lo que evidentemente hicieron algo que para mí no está del todo bien. Los corredores y martilleros públicos ejercen su función como personas humanas siempre, salvo ahí a partir de la unificación. Y deben colegiarse, deben jurar ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Entonces, ¿cómo una persona jurídica puede jurar y colegiarse? Eso es lo que estaba justamente por decir, o sea, no me cerraba en la cabeza cómo la persona jurídica hacía la carrera universitaria, ¿no? Exactamente, bueno, ahí tenés otro argumento. ¿Cómo aprueba el título universitario? ¿Cómo se colegia? ¿Cómo jura? Etcétera. Entonces, para mí hizo un pastiche, como decía mi abuelita, por hacer algo desprolijo, ¿no? Una mezcla de cosas que no tienen mucho sentido. Los martilleros y corredores públicos, iguales que los agentes,
productores de seguros, no pueden asociarse, ni intervenir, ni utilizar en su intermediación personas no habilitadas para el ejercicio profesional. Es decir, no pueden utilizar lo que es el corredor de hecho, el vendedor, el busca, que antes se decía el busca, el que intermedia en la compra y venta de inmuebles, pero lo hace fuera de la ley, sin la debida colegiación y habilitación profesional. El agente productor de seguros solamente puede asociarse, igual que el corredor, con agentes productores habilitados por la Superintendencia de Seguros, y el corredor y martillero público únicamente puede asociarse con martilleros y corredores públicos, pero asociarse, establece la ley de 1973, para la mancomunación de determinadas cuestiones empresariales y societarias, es decir, nos juntamos 3 martilleros y corredores públicos para compartir una oficina. Podemos compartir los clientes, trabajarlos en común, pero los 3 o los que seamos, tenemos que ser martilleros y corredores públicos. Podemos asociarnos con personas no habilitadas para el ejercicio profesional. Pero acá está diciendo otra cosa, es que los martilleros, que el corretaje lo pueden ejercer las personas jurídicas. Bueno, o sea que no terminamos de entender a qué va toda esta cuestión. Acá viene a terciar el tema del ejercicio de corretaje por parte de las franquicias, como RE/MAX, y como algunas otras. La más popular o conocida es RE/MAX, que es una cadena internacional que hace años ya está en Argentina. La función de estas franquicias internacionales, la intermediación inmobiliaria en el ejercicio del real estate, como se llama en Estados Unidos, o la actividad inmobiliaria, es de carácter ilegal. Ya ha habido precedentes judiciales en el país y muchos pronunciamientos, inclusive, obviamente, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, del cual tengo el honor de ser asesor, que el ejercicio de estas franquicias viola el ejercicio de la profesión, viola la ley de 1973 y ejerce una práctica anticompetitiva, ilegal, abusiva y violatoria no solo de la ley de 1973, sino de las leyes laborales, previsionales y otro tipo de incumplimientos legales. Es decir, todo un plexo de ilegalidades desde la ley propia del corretaje hacia otras leyes, inclusive las leyes previsionales y laborales. Porque estas franquicias contratan vendedores como agentes autónomos, los cuales no existen para la ley 10.973. Los cuales no están habilitados para el ejercicio de la actividad inmobiliaria y es una evidente violación a la normativa. Así que, bueno, esta cuestión del ejercicio de las personas jurídicas del corretaje nos genera un montón de dudas y de incertidumbres. Bueno, yo le diría, le recomendaría que nos pongamos a estudiar corretaje. Ahí tienen una guía bastante cercana de los temas más importantes que podemos interesarnos eventualmente en un examen. El otro contrato que quería por lo menos tratar de terminarlo o presentárselos es el contrato de consignación. ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo más? ¿O vemos consignación? De esta modalidad de Zoom hemos perdido eso los docentes, que yo les miraba, antes cuando podía tener un alumno enfrente, les miraba la cara y me daba cuenta si entendía o no. Ahora con el Zoom no me doy cuenta. Profe, me queda una duda. Diga. En el ejemplo que dio usted recién de lo que es RE/MAX, que utiliza vendedores que no tienen la habilitación universitaria que la ley exige. Sí, RE/MAX no podría decir que en cada franquicia hay una persona habilitada con un título universitario, que los vendedores son simples comunicadores. O sea, la gestión de corretaje la hace un titular,
pero Claro, lo tengo a los vendedores para que comuniquen y oferten, nada más. Claro. Él no puede... todas las sucursales de RIMAC tienen un colegiado a cargo, que es colegiado, que es una persona humana colegiada. Ustedes ven el cartel, dice abajo el nombre de un profesional colegiado. El profesional colegiado en la provincia de Buenos Aires, está muy bien tu pregunta porque era algo que omití decir, que apoya mi argumento de la ilegalidad de RIMAC. El colegiado no puede negociar su matrícula como factor de aporte económico, porque estos profesionales, que no tengo nada en contra de ellos personalmente, y los conozco, inclusive te diría que son gente que trabaja bien, vamos a decir, tiene conocimiento de la actividad, no pueden utilizar como factor comercial, como objeto de negociación, su matrícula. Ellos no pueden poner arriba de la mesa y firmar un contrato de franquicia con una cadena internacional poniendo su matrícula a disposición de esa franquicia. Eso es ilegal. Él no puede utilizar su matrícula si no es para el ejercicio personalísimo del corretaje, ni puede ofrecerla como factor de negociación ante una franquicia ni ante otros que no sean martilleros y corredores públicos. Todos los martilleros y corredores públicos tienen empleados que los deben tener registrados, que le manejan las redes sociales, le manejan la computadora, la contabilidad, le hacen los pagos, etc. Pero no pueden celebrar contratos, mercando, comercializando, aportando como un valor económico su matrícula ante una franquicia. Esa es la clave, está muy bien tu comentario, Maximiliano, de la ilegalidad de estos contratos. Es muy discutible, yo he tenido, reconozco que alguna opinión, pero también reconozco que esas opiniones hoy son minoritarias y los fallos judiciales así lo están reconociendo, que la función de RIMAC es absolutamente ilegal en la provincia de Buenos Aires. Desde ya, aclaro, no quiero faltar al respeto o desprestigiar y decir que trabajan mal o que son personas que estafan o hacen cosas ilegales. No, la modalidad operativa es ilegal. Mañana alguien quiere ir a reservarlo con RIMAC, lo haga con toda tranquilidad, bajo su responsabilidad. Bien. Emparentado con el corretaje tenemos la consignación. La consignación que no es nueva, viene ya del derogado Código de Comercio, es una modalidad, diríamos, atípica, específica o segmentada de una actividad de intermediación. ¿El consignatario qué es? Estamos en una zona donde la consignación o las casas consignatarias tienen una fuerte preponderancia. La subasta de animales en pie, por ejemplo, las casas de remate, de hacienda, de animales vacunos, lanares, equinos, o lo que quieran, se hacen por medio de casas consignatarias. Si alguno es de la zona y conoce, nos puede aportar seguramente algún dato de color, ¿no? A mí no tengo nada que ver con el campo, soy escribano, o sea, lo más parecido a un verde, no sé, alguna chomba verde que tengo. Pero me gusta el campo, he tenido campo con mi familia, pero para pasear a caballo, no he tenido estancia ni ido a remates, pero he ido a remates de amigos que tienen casas, tienen hacienda, animales, vacas, y bueno, de eso estamos hablando. Como siempre trato de llevarles a ustedes que vean que hay un negocio de carne y hueso detrás de esto. Que no estamos hablando del contrato de consignación como decía, no recuerdo quién, hablar del sexo de los ángeles, ¿no?
sí, ¿qué sexo tiene un ángel? Podemos estar hablando, o si tiene o no tiene, ¿no? Pues esas conversaciones que no tienen fin, ¿no? No estamos hablando de cosas idealistas que no se ven en la realidad. No hay cosa más concreta y tangible que es un remate de Hacienda. Bueno, y ese es precisamente un contrato de consignación. Y también vamos a ver que hay una especie de contrato de consignación que se llama contrato estimatorio, que es el contrato donde yo dejo algo en consignación para que sea vendido. Son distintas modalidades, ¿no? Que se llama contrato estimatorio, que no está en el código, está un poco escondido dentro de la normativa de la consignación, pero es una especie muy atípica o parcial de la consignación. Pero bueno, vamos a ver qué es contrato de consignación en su terminología específica del 1335, que dice, hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación, igual que el corretaje hasta ahora, ¿no? Sin representación, para la venta de cosas muebles. Se aplican las disposiciones del capítulo 8, que es mandato, sin representación. Es decir, que estamos en una especie de corretaje de cosa mueble. ¿Estamos bien? No es más que eso. Vamos a tratar de simplificarla, no de complicarla. Intermedia, mandato sin representación, coadyuva, promueve, acerca, ejecuta y finaliza un contrato y no representa a las partes. No obliga a las partes. Las partes deciden celebrar el contrato, pero para cosa mueble. Acá en el corretaje podríamos hablar de cosa mueble o de cosa inmueble. Si hablamos exclusivamente de esto, de cosa mueble. Ahí podemos buscar artículos que nos vayan... Perdón, doctor, una consulta, pues me quedé dando vueltas. Nosotros teníamos un contrato de preferencia con la NUCE para el cereal y para los animales. Sí. Acá dice que no representa, pero teníamos un contrato exclusivo con la casa de remate, con la NUCE. Sí, consignatarios. Consignataria de Hacienda y el remate, sí. Sí. Está bien. Tenía contrato con ellos, previo. Producíamos, o sea, siempre le enviábamos a ellos. Muy bien. Muy bien. Es algo... Hacienda o cereal o lo que fuera. No sé. En general Hacienda, porque éramos más productores de Hacienda. Muy bien. Inclusive se encargan del remate y del transporte. Perfecto, claro, muy bien. Ahí, por ejemplo, vos estableces el caso de ya una relación entre un productor agropecuario, ganadero en este caso, y una casa de remate, que por la relación, por la particularidad, por el conocimiento mutuo y la cercanía, ya había un contrato donde ustedes se obligarían por un periodo determinado, por una situación determinada, por determinadas cuestiones, a proveerle de Hacienda con determinadas particularidades a esa casa consignataria exclusivamente, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Entonces... Producían brangus en la provincia de Buenos Aires, y dentro de todo eran de muy buena calidad, por eso creo que la NUCE nos... Entonces, yo cuando tratamos de hablar de esto, te agradezco el comentario, ¿por qué, por ejemplo, ustedes, en tu actividad ganadera, en tu familia, iban a ese consignatario? Mirá la pregunta que te hago. A ver. Sí. ¿Por qué iban a la NUCE? Por recomendación de los vecinos. Porque era una firma seria. Sí. Que conocía la plaza, conocía el mercado, sabía determinar el valor del animal, conocía a los clientes potenciales que podían comprar la hacienda de ustedes y los convocaba. Sí. Entonces, perfectamente. Por eso te agradezco el comentario, es muy atinado. Entonces,
comitente o consignante con el consignatario, entre paréntesis, comisionista, si quieren decirle, hay una relación de confianza y de seguridad, y de fe, y de recomendación, que él es la persona idónea para poder vender ese tipo de mercadería al mejor precio y contratar con los mejores clientes, que van a pagar. ¿Por qué voy a Lanuse, o voy a Bullrich, o voy a otro tipo de casa de remate? Porque me dan la seguridad, tranquilidad y el conocimiento de la... Que yo no tengo. Que uno no tiene, o que uno tiene parcialmente. Ellos tienen el lugar, tienen los clientes, tienen los medios de publicidad, para que en un acto de remate público estén los 10, 15 o 20 o 5 señores que son posibles interesados en comprar esa mercadería. Entonces, acá dice, al respecto de eso, el 1337, el consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata. Es decir, el consignante le vende, le factura los animales, la hacienda, a la casa consignataria. Y la casa consignataria es la que vende. ¿Está bien, Elía? Sí, correcto. Bien. Entonces, es una operatoria que nosotros podemos decir contrato de consignación, pero en realidad, si lo desmenuzamos, podría decir que hay como dos compraventas. Vos no le das los animales en calidad de depósito, sino hay una compraventa. Los señores estos te los van a comprar, los animales, ya se los vendés, y ellos luego tienen el conocimiento, la capacidad para hacer el ofrecimiento a determinado público que los va a pagar. Y ahí, en esa operatoria económica, mercantil, de tanta conocimiento técnico del mercado, del producto, está la ganancia de las partes. Yo no puedo generalizar dónde está la ganancia, pero evidentemente que la ganancia está entre lo que se lo vendo a la casa consignataria, o me lo toma, o me asegura un precio y me lo factura, y luego el negocio que hace él con un tercero, que inclusive ese tercero se lo puede financiar bajo su responsabilidad. Sí. Inclusive estos contados nunca son contados, ¿no? A veces son un contado breve, ¿no, Elia? Sí. Son 60, 90 días, una cosa así, ¿no? Sí. Bien. Entonces, gracias. Por eso les repito que me interesa que conozcan, son muy poquitos artículos, y me repitan un poquito de memoria los artículos, van a probar el examen, pero que entiendan el negocio de lo que estamos hablando. Y vino perfecto el comentario, y alguien que conoce, como su compañera, de estas actividades. La otra figura emparentada con la consignación es el estimatorio, que yo les decía recién. Que ese es un poquito... lo hablé con un colega, profe, amigo, que ha sido profesor de ustedes seguramente, que da Derecho Civil. Bueno, hablábamos de un caso así, ¿no? Que en Mar del Plata hay una casa que vende cosas usadas, ¿no? Bastante conocida, hay varias, pero bueno, que yo me hablaba de una. Y este amigo con la familia todos los años va a esquiar. De hecho, en este momento está esquiando. Y todos los años, o cada un año o dos, se cambia la ropa de esquí. Y la ropa de esquí suele ser cara. Y bueno, y si tenés hijos adolescentes, jóvenes que yo, quieren estar con la campera moda, con el color, con lo normal de la familia. Los pibes crecen, la pata se la agranda, y hay que cambiarle la bota. Bueno, la bota generalmente no se compra, se alquila, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿él qué hacía? Iba a estas casas, entregaba, cuando volvía de la temporada de esquí, dejaba las camperas en consignación, le dicen consignación, la ropa, los pantalones, y a los meses, a los 3, 4, 5 meses, pensando que la próxima temporada de invierno ya, en algún momento viene alguien y dice, che, mirá, alguien te ofrece tanto por
Y bueno, y sí y no. ¿Y ahí qué hace con este consignatario? Estiman el valor de mutuo acuerdo. Por eso se llama contrato estimatorio. Vos dejaste, fulano, 4 camperas, 2 de niños, 2 de adultos y 4 pantalones. Te ofrecen por todo 100.000 pesos. ¿Te parece bien? No, un poquito más, un poquito menos. Estiman el precio. Ese es un contrato estimatorio. O contrato de consignación para la venta de ropa. Entonces, ahí es una consignación, diríamos, de algún caso particular, que la doctrina lo ha denominado doctrina medio antigua, porque ya si buscamos contrato estimatorio, creo que ni Google, bueno, Google sí lo va a encontrar, pero yo tengo un solo libro, que son libros viejos, el libro de... no sé, tengo 2 libros de cuando los contratos estos eran atípicos. Lamentablemente hace tantos años que doy clase que tengo libros viejos que han quedado desactualizados, pero a veces vienen bien. Y cuando todos estos eran contratos atípicos, y ahora son todos típicos, había un libro que se llamaba Contratos Atípicos de Ana María Molas, y otro libro que se llamaba Contratos Innominados de Farina. Y creo que el de Molas habla un poquito de estimatorio, o el de Farina, no recuerdo, uno de los dos. Entonces, bueno. Profesor. Sí. Buenas. Sí, en esta especie típica de la consignación, para definirlo, ¿decimos que se deja un producto o sería una cosa mueble en consignación, estimando un precio futuro? Sí, bajo responsabilidad del consignatario. El que va en el contrato de consignación, el que es responsable de la contratación con terceros, la determinación del precio, la financiación, es el consignatario. Lo que yo no entendí es la parte cuando dijimos que si nos ponemos a analizar bien el contrato serían como dos compraventas. Claro. Pero, ¿por qué si yo se lo dejo, o sea, al consignatario yo le dejo la cosa mueble? O sea, no se la estoy vendiendo. Después yo soy el que tiene que acordar el precio y todo. Eso es lo que no me cierra. Vos acordás el precio y te lo pagan. En la realidad, vamos a decir, ¿no? En la realidad pasa eso. Si vos lees, la terminología del contrato de consignación, te podría generar algún otro entendimiento o alguna otra interpretación. Es como que lo dejás y el consignatario luego decide venderlo. Y después te comunica el valor de venta. Eso si vos lees el articulado. Ahora te digo lo que pasa en la consignación y en el remate, en las casas consignatario actual. Vos llevás la hacienda, recién Elida te lo comenzaba, inclusive lo he hablado con amigos que están en esta actividad permanentemente, y vos la hacienda la vendés a la casa consignatario. Ellos te la compran. Luego ellos verán qué negociación hacen. Porque a vos también, y tu compañero, tenía un amigo que su familia tenía, como su compañera criaban brangus, la familia de un amigo criaba toros de otra raza, y eran famosos los toros de tal cabaña, ¿no? Y el señor no era que él le interesaba venderlos a determinada plata y ganar mucho más dinero. Él, el animal terminado de su empresa, de su estancia, de su cabaña, quería conservar el prestigio de su empresa, y de su cabaña y su estancia, más allá del valor económico. Luego el valor económico lo determina la consignataria y verá qué le saca. Está bien, le va a interesar que se venda bien, pero hay veces que no todo es el dinero, vamos a decir, constante y sonante, porque hace al prestigio de la empresa, de la estancia, en este caso, que sus animales tienen esas características, esas particularidades y esa calidad del reproductor o del animal lechero, lanar o reproductor,
más allá del valor mismo de reventa final. Entonces, estas empresas que van a las casas de remate importantes o van a la remate de cuando se hace el remate en la sociedad rural de Buenos Aires, ya solamente llegar a esas subastas o esas casas de remate es haber logrado un prestigio, ¿no? Entonces hay cosas que trasuntan el frío texto de la ley, por eso a veces trato de presentarles las dos cosas, ¿no? Como vos muy bien decís, veo que estás atento a lo que estamos hablando y has leído el articulado, el contrato de consignación en el articulado daría a entender como que lo deja y el otro lo vende y luego le rinde cuentas, y tiene instrucciones. Hay algo de eso, pero no todo es tan así. Por eso quiero que no solo nos quedemos en el frío texto de la ley, porque si vos vas a buscar un contrato de consignatario, de consignación, de acuerdo a lo que dice el código, no lo vas a encontrar. Te vas a chocar con la realidad. Es decir, ¿de qué me hablaron? Ahora veo otra cosa acá. Así que bueno, ahí tienen más o menos presentaditos los dos temas. Da, como todo, no hay tema que no dice, el contrato de corretaje es fácil, consignación son 10 artículos. Sí, pero no es nada fácil, ¿no? Este contrato es una papa. Todo cuando empezás a escarbar, vieron que lo que parece tan sencillo no lo es. Tampoco es mi idea que lo complejizarlo, sino que ustedes lo entiendan en la práctica. Si lo entienden en la práctica, van a entender la mecánica del contrato. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Yo no quiero agobiarlos con más, sino que, bueno, que siga la procesión por dentro y puedan procesarlo ustedes en el estudio del tema. Si no nos vemos el lunes que viene, vamos a seguir con algún otro tema, posiblemente cuenta corriente. Y bueno, profe, lo que quieran repasar, me vuelven el lunes me consulta. Profe, me quedó una duda, que es más o menos parecido a lo que preguntaba Roque. Porque del articulado surge que sí, que el consignatario debe seguir las instrucciones del consignante y que debe responder por las pérdidas que tiene que seguir. Si las hay, las tiene que seguir. Exacto, sí. Pero ¿qué pasa? Las instrucciones, diríamos que son excepcionales, porque yo voy a la casa consignataria y ella me va a asesorar, porque ella me va a decir lo que vale en el mercado mi producto y lo que se le puede sacar. Lo puedo poner un ejemplo claro. Le entrego el auto y yo, no sé, pido 100 y él me dice, bueno, yo te saco 120. Claro. Pasan 3 meses y me hace una oferta de 90. Pero yo en esos 3 meses perdí un montón de oportunidades de venderlo a los 100 que yo pedía. ¿Responden por esos 10 de diferencia? No, porque vos le diste una orden de venta y le dejaste un margen de negociación y vos le diste exclusividad por un periodo determinado. Salvo que no le hayas dado exclusividad, pero él no te va a tomar la mercadería a la venta. Porque sí, por ahí el tema de la exclusividad es muy frecuente en lo que es inmueble. La inmobiliaria, por lo general, para la parte de la invertir en publicidad te piden, pero... En el automotor no. En el automotor no. No hay exclusividad. Mira. Bueno, bárbaro, está bien. Pero bueno, viste que cada contrato está un poco hecho a la medida de alguna actividad. De hecho, a nosotros la NUCE nos pedía el calendario de vacunaciones de los animales. Así exacto. Que eso se arregla entre las partes, que cumple y que piden. Si tenían todas las vacunaciones. En el hecho, cuando empezamos con inseminación artificial, nos pidieron todas las pruebas de los veterinarios. Mira. Iban vacas preñadas.
con inseminación artificial. Claro. Y yo creo que el contrato de consignación que redactó calza bastante a medida de cualquier tipo de negociación, no solo de la venta de animales. Podés ubicarlo en cualquiera. Pero hay contratos que tienen una tipicidad por la función. El corretaje del corredor inmobiliario. El agente del agente productor de seguros. El agente de comercio que se decía antes. Hoy, ¿cuál es el agente? El principal agente que tenemos. Tenemos el productor de seguro y el agente de propaganda médica. Son los dos que después podés encontrar otro agente, el agente de bolsa, por ejemplo. Pero ellos tienen una legislación especial. Así que bueno. Pero está bueno que hablemos de la ley y hablemos de los casos concretos que se aplican. Bueno, gracias chicos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Profe, perdón. Gracias. 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 Profe, disculpe.